Pues si os parece, empezamos. Lo primero me presento, soy Pablo García, para los que no me conocéis, presidente de FECAP Asturias y miembro del Consejo Ejecutivo de la Federación Asturiana de Empresarios. Buenos días a todas las personas que nos estáis viendo. Bienvenidos a esta jornada que hemos organizado desde la Federación Asturiana de Empresarios en colaboración con FECAP. Y que hemos titulado La formación para el empleo ante el COVID-19, medidas de flexibilidad. En esta jornada, en esta mañana, contaremos en la misma con la participación de Marisa Cosmen, que es responsable de atención al cliente y orientación de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo. Bienvenida, Marisa. Y con Pilar Varela, directora del Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias. Bienvenida, Pilar. Agradecer la cercanía y la disposición de las dos para compartir con nosotros esta mañana. Hemos definido un programa que va bastante apretadito, diría yo, bastante ajustado, también un poco dependiendo, evidentemente, de las apretadas agendas de las dos ponentes, ¿no? Entonces intentaremos ser ágiles. Hemos dividido el programa en tres bloques. El primer bloque de formación programada, el segundo bloque de formación de oferta estatal, el tercer bloque en relación a las convocatorias autonómicas. Y la idea es que cada una de las ponentes haga una pequeña presentación o introducción, si me permitís. Y a continuación pasaré a formular una serie de preguntas que nos habéis hecho llegar durante estos días, con ayuda de Guiomar, que en la medida de lo posible, si tenemos hueco, pues dejará entrar alguna de las cuestiones que podéis hacer vía chat, ¿vale? Va a ser complicado que podáis entrar en directo, fundamentalmente por eso, por la limitación de tiempo que tenemos para el desarrollo de esta jornada. Sin más, doy paso a Marisa Cosmen y al bloque de formación programada. Gracias, Marisa. Gracias, Pablo. Gracias a FADE por esta oportunidad de que podamos, de una manera oficial desde el Fundae, aclarar todas vuestras dudas. Un saludo a todo el mundo, que espero que todos los que estáis escuchándonos estéis bien y que esta situación no os haya afectado ni a vuestros familiares, ¿vale? Entonces voy a empezar con la parte de formación programada. Voy a compartir mi pantalla para que veáis la infografía, algunas infografías que se han preparado desde el equipo de orientación, algunas de las cuales ya están siendo difundidas a través de redes sociales y que creo que pueden aclarar convenientemente todo lo que se está haciendo desde el Servicio Público de Empleo, ¿no? Quiero dejar muy claro que el objetivo de toda la resolución es, como todos podemos entender claramente, que las personas, los trabajadores, continúen formándose durante esta situación tan particular que estamos viviendo y que la formación no se pare y todos podamos seguir avanzando y adaptándonos. Muy importante el ámbito de aplicación de esta resolución, que es para todas las acciones formativas programadas en el ejercicio 2020. Empiezo con formación programada, ocurre lo mismo con subvencionada, pero para que todos lo tengamos claro, acciones formativas que se programan en 2020, en este caso con cargo al crédito de formación de cada una de las empresas durante el ejercicio. Entonces, ¿qué opciones nos facilita la resolución? La resolución nos facilita dos opciones que creemos, entendemos que ayudan mucho a las empresas. Una, que es continuar la formación presencial o iniciar la formación presencial en modalidad aula virtual, de la que hablaré luego en particular para que todos lo tengamos claro. Y otra, modificar las acciones formativas y transformarlas de presencial a teleformación. Pero solo podríamos transformar las acciones formativas presenciales en modalidad teleformación si estuvieran dentro del Catálogo Nacional de Especialidades Formativas, algo que es muy importante. Si no estuvieran dentro de ese catálogo de especialidades formativas, tendríamos que comunicar una nueva acción formativa en modalidad teleformación. En cuanto a los requisitos que las empresas deben cumplir para poder llevar a cabo
estas dos opciones que nos plantea la resolución, y en esto quiero ser muy clara porque han generado muchas dudas. El mantenimiento de la plantilla de los 6 meses anteriores a la entrada del estado de alarma ha de mantenerse hasta que se acaban de ejecutar las acciones formativas en las que hemos hecho uso de alguna de estas dos opciones que nos plantea la resolución, bien el aula virtual o bien la transformación de una formación presencial en teleformación. En ningún caso más, es decir, las empresas que siguen haciendo formación, modalidad teleformación como siempre, como años anteriores, de manera habitual, no tienen que mantener la plantilla. No hay necesidad, ¿de acuerdo? Esto es muy importante, aunque luego supongo que alguna de las preguntas irán dirigidas a este requisito porque ha planteado muchas dudas. ¿Cómo se va a solicitar a las empresas la información de su plantilla? En principio, se va a incluir una opción dentro de la aplicación telemática de datos de empresa que habrá que firmar, en la que las empresas declararán responsablemente el mantenimiento de esa plantilla, ¿vale? Con lo cual, la semana que viene, que estará disponible, las empresas tendrán que cumplimentar en la aplicación telemática ellas mismas o a través de sus entidades organizadoras, lógicamente, este TIC. Realmente es una declaración responsable que, lógicamente, se firma a través de la aplicación telemática. Muy importante, los trabajadores con expedientes de regulación de empleo temporal, que, como todos sabemos, han crecido significativamente, computarían a efectos de plantilla. Y muy importante, los trabajadores en expedientes de regulación temporal de empleo se pueden formar. Perdonadme. Hablamos de expedientes de regulación temporal, no hablamos de expediente de extinción, hablamos de expedientes de regulación temporal de empleo. Estos trabajadores forman parte del colectivo de beneficiarios de formación programada y eso no ha cambiado. Otra flexibilización que nos parece muy importante es la comunicación de inicio de grupos. La comunicación de inicio de grupos se ha minorado y se puede hacer ya con solamente 2 días y con un día cualquier modificación. Esto entendemos que flexibiliza mucho las opciones que tienen las empresas para organizar su formación y para poder llevarla a cabo. En cuanto a los grupos suspendidos, que esto también ha generado muchas dudas, es muy importante saber que cuando todo esto ocurrió, tardamos un poco, lógicamente, en poner la aplicación al día, pero en la aplicación telemática existe una incidencia específica para poder comunicar la suspensión de los grupos cuando se produjo el estado de alarma. Entonces, si nosotros comunicamos la suspensión por coronavirus, una vez que reanudemos, sea en aula virtual o de la forma que lo podamos hacer, tenemos que volver a comunicar y ya está disponible, a fecha de hoy, una nueva incidencia que se ha denominado reanudación, formación suspendida por coronavirus. Entonces, cuando nosotros reanudamos, como ya en la suspensión lo que hace la aplicación es abrir la fecha de finalización hasta 31 de diciembre, cuando reanudamos nosotros tenemos que volver a modificar la fecha de finalización, como es lógico, porque con la nueva planificación es posible que no lleguemos a 31 del 12, que finalicemos antes. Entonces tendríamos que modificar la fecha de finalización, tendríamos que modificar el calendario y los horarios si fuera el caso, y en observaciones nosotros tendríamos que indicar los datos del aula virtual si la reanudación se hace a través de aula virtual, que como creo que ya todos conocéis sería qué vamos a utilizar, o sea, qué modo de aula virtual vamos a utilizar, qué conexión, qué modo de conexión también se va a utilizar y luego una persona de contacto, así como un teléfono de contacto, de forma que si se quieren realizar actuaciones de seguimiento se puedan hacer y hay una persona de contacto para poder llevarlas a cabo, así como conozcamos a través de qué aplicación, si quisiéramos hacer una inspección en tiempo real, pudiéramos conectarnos y verlo. En cuanto a los medios electrónicos, se hace una mención expresa en la resolución a la relación electrónica obligatoria con la Administración
a través de medios electrónicos, pero bueno, esto es una circunstancia que no es nueva, quiero decir, sabemos que todas las sociedades están, las entidades jurídicas están obligadas a relacionarse ya con la administración, con los cambios que ha habido en la norma, a través de medios electrónicos, ¿no? Y lógicamente esto se va a continuar haciendo, es normal. En cuanto a la firma digitalizada, se menciona de forma expresa la firma digitalizada con datos biométricos, información presencial, porque esto también era una reclamación que venían haciendo las empresas desde hace mucho tiempo y que facilita muchísimo la formación e incluso el no tener tanto papel, etcétera, ¿no? Para que quede registro de todo aquello que los alumnos tienen que confirmar, ¿no? Como puede ser asistencia, que no es en el caso, y aquí sí quiero insistir, no es en el caso del aula virtual, aunque lo vamos a ver luego, porque yo creo que ahí hay una confusión que quiero también aclarar. Y luego en seguimiento y control podrá solicitarse también la captura de firma digitalizado con datos biométricos para facilitar, lógicamente, la obtención de los datos de participantes, formadores y de todos aquellos implicados en la formación. En cuanto al aula virtual, que yo creo que es la que también ha generado algunas dudas, quiero que veamos la info específica de esto no es una modalidad, porque todas las empresas están preguntándonos si el aula virtual es una modalidad. No, no nos confundamos. El aula virtual es un modo, pero no es una modalidad, es una opción. Pero sigue siendo formación presencial. Es decir, que si nosotros comunicamos esa reanudación con aula virtual, nosotros vamos a mantener el módulo económico, muy importante también, una pregunta reincidente, de la formación presencial, el módulo que hayamos comunicado. O sea, si es una formación básica, lógicamente serán 9 euros por hora y por alumno. Si es una formación avanzada, será 13 euros por hora y por alumno. Y esto se mantiene, porque el aula virtual no es una modalidad como es la teleformación. Y esto yo creo que la teleformación y la presencial se ha confundido. El aula virtual, en todo caso, es formación presencial, ¿vale? Perdonadme. Hay que tener muy claro que se trata de un entorno de aprendizaje donde formador y alumno interactúan de forma, bueno, como todos sabemos, ¿no? Concurrente y en tiempo real. Es decir, que una clase presencial entendida al uso, donde tutores, formadores y los alumnos pueden preguntarse en tiempo real y coinciden y es síncrona, es aula virtual y se realiza a través de medios telemáticos. Creo que es clarísimo lo que hemos resumido como conectividad sincronizada y comunicación bidireccional, que he resumido, como bien me habéis oído. Y lo más importante de todo esto, lo más importante, es que la resolución dice que tiene que haber un registro con identificación de la formación, el participante, sus fechas y tiempos de conexión. Entonces, yo creo que se ha producido aquí una distorsión, porque también se habla que si no fuera posible se utilizará una declaración responsable. Pero por las consultas que estamos recibiendo da la sensación de que todas las empresas quieren que haya una declaración responsable de los alumnos y queremos aclarar que si hay registros, ya tenemos los registros, que lo lógico es que la aplicación, lo normal, la mayoría de las aplicaciones como esta que estamos utilizando hoy, tienen registros de todos los participantes, del tiempo de conexión, de la hora de que acceden, de la que salen, con lo cual con los registros estaríamos acreditando la asistencia. Si no pudiera ser por algún problema técnico o por otro, porque puede producirse o podría haber algún tipo de inconveniente, entonces en ese caso sí que tendríamos que hacer uso de la declaración responsable. La declaración responsable ya está el modelo disponible en nuestra página web y ya se puede descargar. Lógicamente hay que facilitar el acceso a los órganos de control durante la formación. Esto es
es normal, los datos que, como todos conocemos, se hace en todos los tipos de formación. Puede haber insisto, un seguimiento en tiempo real o un seguimiento ex post y, por tanto, los órganos de control tienen que disponer de medios para acceder y de lógicamente, información, ¿no?, para que puedan hacer su trabajo en esta materia. Por mi parte, y en cuanto a formación programada, creo que es mejor dar paso a las preguntas con el fin de que aclaremos algunos puntos que creo que Guiomar tenía disponibles, ¿verdad? Vale. Bien, muchas gracias, Marisa. Efectivamente, bueno, como os decía, tenemos aquí una batería de preguntas, bueno, que iremos formulando. Muchas yo creo que de alguna manera ya han sido resueltas en tu exposición, pero bueno, incido sobre ellas si te parece, ¿vale? Para clarificar de mejor manera. Y a continuación le doy paso a Guiomar porque me consta que en el chat están entrando bastantes preguntas. Disparo, Marisa, si te parece. Nos preguntan, debemos durante 4 años guardar evidencias para seguimiento y control de las acciones formativas, pero para los cambios planes de formación que tengan que hacerse para esta cuestión, ¿qué evidencias serán las que tengamos que conservar? Pues los registros. En principio, la mayoría de las plataformas o de los medios que utilizamos para el aula virtual, porque claro, en el caso de teleformación nada ha cambiado, sigue siendo lo mismo. Entonces, creo que la mejor recomendación en el caso de teleformación es que consultemos las instrucciones de seguimiento y control que están publicadas en la web y se mantiene igual. En el caso del aula virtual, los registros de conexiones y los tiempos, ¿vale? Y esto, en principio, todas las aplicaciones que estamos viendo lo están facilitando, o sea, facilitan esos informes, con lo cual conservar los registros. Bien, hay bastantes preguntas en torno a la firma en el aula virtual, ¿no? En concreto, bueno, exactamente cómo tendremos bien acreditada la firma en aula virtual. Los registros, insisto, los registros de las conexiones. Si no fuera posible por algún problema técnico, entonces declaración responsable de cada uno de los alumnos, pero en principio los registros de las conexiones. Bien. En el caso de mantenimiento de la plantilla media, para poder efectuar cambios en las acciones formativas que íbamos a realizar, nos solicitarán informe ITA o vida laboral de la empresa. ¿Podremos explicar si no se cumple la medida debido a qué motivos puede ser? Por supuesto, o sea, de primeras lo que he comentado, la semana que viene va a estar disponible en datos de empresa la declaración responsable para que se pueda firmar, ¿vale? En las empresas, lógicamente, que han hecho uso de alguna de estas opciones, de las dos opciones que he comentado, de aula virtual o paso a teleformación. Y haga la comprobación. Si hay algún dato que no cuadra, lógicamente se solicitará y se podrá acreditar sin ningún problema. Marisa, en cuanto al periodo al que hacías referencia en la presentación, ¿hay alguna duda al respecto? Me refiero, el mantenimiento de la plantilla media en los 6 meses anteriores, ahí no quedaba del todo claro si efectivamente el periodo es del 14 del 9 del 19 a 14 del 3 del 20 o nos vamos al mes antes y entonces nos vamos del 1 del 9 a 29, me parece que ha habido este año, 29 de febrero. No, 14 del 9 a 14 del 9 del 2019 a 14 de marzo del 2020. Ese es el periodo. Vale. Correcto. Más, muchas empresas ofrecen formación en formato streaming e indican que son bonificables por Fundae. ¿Se puede utilizar la modalidad de aula virtual para cualquier acción formativa que vayamos a iniciar en las empresas o solo para aquellos grupos comunicados y no iniciados? No. Perdona, Pablo, perdona. Termino si te parece. Mira, en el caso de haber pasado un calendario de acciones a la PRL en presencial, si se cambia a teleformación o aula virtual, ¿lo entenderíamos una medida de flexibilidad? A ver, aquí hay dos preguntas que entiendo que PRL os queréis referir, la persona que ha hecho la consulta, entiendo que se está refiriendo a la representación legal de los trabajadores, ¿no? Entiendo. Sí. Vale. Entonces, la primera parte de la pregunta, podemos hacer uso del aula virtual en cualquier acción
que vaya a iniciar. O sea, eso es una flexibilización, pero que entra dentro, lógicamente, del mantenimiento de la plantilla también, ¿vale? Porque es una opción recogida en la resolución. No solo grupos comunicados y no iniciados, sino también grupos que vayamos a iniciar de nuevo. Podemos hacerlos en modalidad presencial a través de aula virtual, pero con el mantenimiento de la plantilla. En cuanto a la representación legal de los trabajadores, que entiendo que es lo que me queríais indicar, es una flexibilización también no tener que informar porque se entiende que no se modifica la modalidad y como no se modifica, no estamos haciendo un cambio de modalidad, se entiende que no es necesario comunicar de nuevo los cursos a la representación legal de los trabajadores. Bien. Se está valorando la posibilidad de que la modalidad de aula virtual pudiera pasar a ser una modalidad más, como teleformación presencial o mixta, y no una medida meramente extraordinaria para hacer frente al impacto del COVID-19. Vamos a ver, la opción es lo que, insisto, es la modalidad presencial. Insisto en esto porque es verdad que ha generado aquí ha generado distorsiones, es verdad, y a veces pues quizá por nuestro lenguaje, que quizás es nuestro propio lenguaje el que genera esta distorsión. Pero se entiende que es formación presencial y se entiende que nos estamos adaptando también, la propia administración se está adaptando a los cambios tecnológicos y por tanto, tal y como se está resolviendo la situación que estamos viviendo, también se entiende que va a haber un incremento del teletrabajo y por tanto esta forma de impartir se va a imponer, ¿no? Por ahora y ahora mismo sí que hay que decir que esta resolución es para el 2020, hasta el 31 de diciembre, pero no descartamos en ningún caso que la adaptación a los nuevos modos de aprendizaje se mantenga en el tiempo, pero también habrá que verlo, ¿eh? También hay aquí alguna duda que tiene un centro en torno al artículo 10 de la resolución, cuando habla de entidades de formación y destinatarios. Nos menciona que podrán actuar como entidades de formación, centros integrados, centros de referencia nacional, centros públicos, universidades, cámaras de comercio. En realidad, bueno, todas este tipo de entidades entendíamos que también que ya podían, de alguna manera, estar llevando a cabo el papel de entidad de formación. Sí, es que ya podían. Entonces, ¿qué, Ya, no, no es qué objetivo se persigue incluyendo este articulado? no, yo creo que un poco también dar un poco de visibilidad a esas entidades porque muchas veces las empresas, las más pequeñas, la pyme, desconoce que pueden acudir a esas entidades. Hay mucha pyme que lo desconoce. Entonces, la pyme ante el desconocimiento normalmente se forma con otro tipo de entidades que acuden a ella, ¿no? En un proceso de comercial muy fuerte de venta que a veces no tiene el efecto que todos esperamos, ¿no? O que todos queremos. Entonces, hay un punto de dar visibilidad a todas esas entidades y luego de reforzarlas también, incluso a las grandes empresas que dan formación a sus proveedores, ¿no? O a sus industrias auxiliares, que también es muy importante y entendemos que en este momento también es una forma de reforzar y de tirar de esas empresas auxiliares de las grandes, ¿no? Entonces, un poco, sobre todo, visibilidad y que la pequeña empresa tenga claro también quién la puede formar en unas condiciones también de garantía, ¿no? En cuanto al contenido de la formación, el impacto de la misma, etcétera. Muy bien. Guiomar, si te parece, te doy paso para que bueno, pues traslades de alguna manera una selección de preguntas que estés viendo en el chat. Tenemos, por intentar ir en hora, tenemos todavía casi 10 minutos, bueno, en concreto 7 minutos, ¿vale? Para continuar con este bloque. Así Perfecto. Vale, Marisa, pues si te parece, yo te voy trasladando las preguntas que nos están entrando ahora mismo por el chat. Bueno, aprovecho así para recordar a todo el mundo que la webinar se está grabando y en cuanto podamos
editarla y maquetarla, que será en muy poquito tiempo. Lo subiremos a YouTube y estará disponible el enlace, ¿vale? Se anunciará en redes sociales que ya está disponible en la webinar. Esto lo comento, Marisa, porque alguna persona de las que nos está escuchando comentaba si sería posible que nos hagamos con la presentación o tener las infografías que habías elaborado para poder distribuir entre las empresas que nos las pidan. Os las hacemos llegar, por supuesto. Perfecto, bueno, pues empiezo con las preguntas, si te parece, ¿vale? Sobre el tema de la plantilla media, comentan si hay algún informe de seguridad social en el que figure la plantilla media, incluyendo participantes en ERTEs, bajas voluntarias, jubilaciones y en general todos los casos de trabajadores que no computan. Vamos a ver, en Tesorería hay un informe sobre la plantilla media, ¿vale? Un informe que además tú puedes seleccionar las fechas concretas, porque también otro de los problemas era que entendían algunas empresas que no se podían seleccionar las fechas concretas, día 14 a 14, sí, se puede seleccionar y de hecho existe y no hay ningún problema en obtenerlo, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que lógicamente si nosotros traemos algo de Tesorería, y todos lo sabemos por los datos de validación de crédito, etcétera, que a veces hay distorsiones en las cifras o hay diferencias. Y esto es indudable. Esta es una situación muy particular que a lo mejor, y todos entendemos, se puede dar alguna diferencia y hay que acreditarla y justificarla. Normalmente los trabajadores en ERTE, para que todos lo sepamos, desde la Fundación ya nos está pidiendo toda la documentación que se pedía con anterioridad porque tienen una clave de cotización particular y específica. Con lo cual, justificar los trabajadores en ERTE podría ser bastante sencillo desde ese momento, desde el momento en que tienen su propia clave de cotización, ¿vale? Yo creo que algunas diferencias se van a producir cuando tenemos personal pues temporal o gente que se ha ido porque es una baja voluntaria, por ejemplo, se va voluntariamente. Esa gente computaría como plantilla, pero lógicamente lo tendríamos que acreditar. Pongamos el caso, por ejemplo, de una jubilación, ¿no? Pues sería otro caso que también podría dar lugar a una diferencia y que quizá tendríamos que acreditar. Pero yo creo que esto, desde nuestro punto de vista, no va a ser luego tan complicado. O sea, porque los casos se van a centrar en situaciones bastante claras, ¿eh? Y que se van a acreditar sin ningún tipo de problema. Te comento, nos preguntan también si se puede dar formación presencial en las instalaciones de empresas de nuestros clientes, cumpliendo con todas las medidas sanitarias. Ahora mismo no. Y esto también es una pregunta recurrente que claro, vamos a ver, desde las empresas todos entendemos que los que están trabajando quieren seguir haciendo algún tipo de formación y en algunos casos incluso la necesitan para acceder a su puesto de trabajo. Pero ahora mismo y mientras dure el estado de alarma no se puede hacer formación presencial. Mientras dure el estado de alarma y no se notifique que se vuelve a reanudar la... Efectivamente, o sea, dependerá, porque además ahora, bueno, pues puede ser la comunidad autónoma, puede ser, ya sabemos que según se vaya resolviendo y vayamos entrando en distintas fases, pues las instrucciones serán probablemente, pues, entiendo que en acuerdo entre lo que es el gobierno central y las comunidades, con lo cual hasta que no tengamos en cada comunidad esas instrucciones para reiniciar, no podemos. Lo que pasa que, claro, esto de las reuniones de 10 amigos que nos podemos reunir en una casa ya parece, ¿no?, que abre una puerta a que también nos podamos formar y que en la lógica muchas veces decimos, oh, es que es la gente que está yendo a trabajar, pero realmente no, o sea, es que no se puede hacer, ¿eh? Es que está prohibida la formación presencial. Vale. Hay una pregunta en concreto que pone: en los cursos presenciales que se encuentran suspendidos, si los reanudamos una vez que finalice el estado de alarma en el plazo máximo de 2 meses, comunicando nuevas fechas, calendario, horario de impartición y completando el total de las horas de la acción formativa comunicada,
¿Sería necesario el requisito de mantener la plantilla media de los últimos 6 meses o este requisito solo afecta a acciones formativas que cambien de teleformación a aula virtual? Solo afecta a las acciones formativas que bien hacen uso del aula virtual, que es una novedad, o bien modificamos a teleformación. Si nosotros continuamos en modalidad presencial, no es necesario mantener la plantilla media, ¿vale? No sería Luego necesario. tenemos otra consulta de una entidad organizadora que pregunta si como entidad organizadora tiene la obligación de hacer que las empresas beneficiarias de bonificación firmen el certificado o declaración responsable del mantenimiento de plantilla. Vamos a ver, las entidades organizadoras tienen encomendada la organización y esto es un punto muy importante. Tienen encomendada la organización de la formación y lógicamente, y por el cambio de la norma, al que también quiero hacer mención ya que tenemos bastante público, se ha sustituido lo que era el antiguo convenio de agrupación que firmaban, que era un convenio de agrupación marco al que se adherían todas las empresas que estimaban conveniente, se ha sustituido por el contrato. Entonces, cuando nosotros contratamos, en el contrato aparecen detalladas y especificadas tanto las obligaciones de la entidad organizadora como o externa, como las obligaciones de las entidades beneficiarias. Entonces, lo que sí es evidente es que las entidades beneficiarias, si quieren beneficiarse de alguna de las novedades que hemos dicho de la resolución, que son dos, o sea, el uso de aula virtual o el cambio de una presencial a teleformación, si está en el catálogo de especialidades formativas, si se quieren beneficiar de esto, tienen que mantener la plantilla. Entonces, lógicamente, a todos los efectos, es una obligación. Si una entidad que tiene encomendada la organización de la formación y, por tanto, realiza las comunicaciones en la aplicación telemática, firma la declaración responsable de una entidad, entendemos que no está de más que tenga la seguridad de la contratación con esa empresa. O sea, que tenga esa seguridad no está de más. No es que lo tengamos nosotros que imponer o decir, pero entendemos que es algo que jurídicamente o legalmente o como queramos denominarlo, no está de más, porque realmente están actuando en nombre de las entidades beneficiarias. Si son las propias beneficiarias las que acceden a la aplicación telemática con su perfil de empresa bonificada y firman la declaración responsable, están firmando ellas con su propia firma. Pero si lo hace otra en su nombre, evidentemente está diciendo que alguien se va a comprometer y, por tanto, ese compromiso tampoco estaría de más que quedara reflejado en un documento. Omar, yo, si te parece, salvo que tengas ahí una última pregunta. No, hay unas cuantas más, pero bueno, yo creo que lo que podemos hacer es, como todo el mundo tiene mi dirección de correo electrónico, todas aquellas preguntas que no vayan dando tiempo a resolverse en esta webinar, yo me ofrezco a que me las sigan mandando a mí, las voy un poco clasificando y se las mando a las ponentes para que en la medida de lo posible nos las vayan respondiendo cuando más o menos tengan margen, ¿no? Para hacer de cauce y que no llegue un bombardeo de preguntas a otros. Correcto, eso. Eso me gustaría subrayar. También la disposición tanto de Marisa como de Pilar de poder bueno, cursar todas esas preguntas que han quedado en el tintero. Pero bueno, por ser rigurosos con el programa que nos hemos marcado, si os parece, cerramos el telón para volver a abrirlo y continuar con el siguiente bloque, ¿vale? Que también la ponencia la hará Marisa Cosmen y en este caso es el bloque de formación de oferta estatal, ejecución de los planes tras el estado de alarma. Marisa, cambiamos el chip y adelante. Gracias, Pablo. Bueno, yo creo que como todo gira en torno a lo mismo, en este caso estamos hablando de planes, por decirlo de alguna manera, de programas de TIC y planes para ocupados y, como sabéis, con un límite de desempleados del 2018. Aquí ocurre lo mismo. Hay una obligatoriedad igual que en formación programada
de mantener la plantilla de septiembre del 2019 a febrero del 20, que ya he dicho que es 14 del 9 a 14 del 3, durante la ejecución y hasta la finalización de aquellas acciones formativas en las que hemos hecho uso de estas dos opciones, nuevas opciones que nos permite la nueva resolución, ¿no? Se consideran plantilla igual los trabajadores en ERTE, esto es lo mismo, y no existirá incumplimiento en los casos recogidos en la norma, pues es idéntico, ¿vale? Estas dos opciones son idénticas. En el caso de las entidades beneficiarias de planes y de programas, la declaración responsable se va a realizar en la parte de certificación y justificación, ¿eh? Es donde se va a incorporar que van a cumplir con, o han cumplido ya, perdón, porque ya es certificación y justificación con el mantenimiento de la plantilla. ¿Qué otras novedades se introducen? Se introducen la primera, que se puede permitir que participen hasta un 40% de desempleados. Sabéis que había era un 30 lo que recogían las convocatorias y se amplía al 40. Como bueno, todos entenderéis, es una situación que tiene que dar mayor cabida a las personas que en todo este proceso se puedan quedar sin empleo y que se están quedando de hecho sin empleo. Se admite hasta un 20% de abandonos, que también estaba en un 15%, y luego pueden participar en cualquier programa, que a mí esto me ha parecido personalmente, y quiero decir que es una opinión mía personal, pero me parece de lo más novedoso y desde luego de lo que va a tener un mayor impacto, que desempleados por ERE, trabajadores en el periodo de acción, autónomos y trabajadores de economía social puedan participar en cualquier programa. Como todos sabéis y todos conocéis, en la página web de la Fundación hay un buscador de cursos, que solamente contiene cursos de convocatorias de subvenciones, porque eso también muchas personas que acceden al buscador se confunden, creen que ahí esos cursos también se pueden bonificar por ellos, y es muy importante que se aclare que no. O sea, cuando accedemos al buscador estamos accediendo solamente a cursos aprobados dentro de las convocatorias estatales, ¿no?, que están en vigor. Entonces, algunas de las personas del equipo de servicio al cliente y orientación dedicaban parte de su tiempo a resolver las dudas y de muchos trabajadores que accedían y no podían, porque ya sabéis que como lógicamente la distribución de fondos se hace por sectores, no podían hacer cursos que entendían estaban en su sector o que necesitaban para poder reciclarse. Entonces yo creo que este cambio, esta opción de abrir la participación de estos trabajadores en concreto en este momento a toda la oferta de cursos disponible, a mí me parece realmente novedoso, y no solo novedoso, sino que va a tener un impacto real en el tejido productivo y en la adaptación de los trabajadores a nuevas circunstancias y el que se puedan reincorporar al mercado de trabajo en algún caso o reciclar, ¿no? Y me parece sumamente importante. He querido pararme ahí porque, sinceramente, muchísimas consultas, muchísimas de las que tenemos, es porque las personas que quieren acceder, o incluso los centros que entienden que pueden incorporar determinadas personas a algunos de los planes o programas, no lo pueden hacer por el sector. Entonces me parece que es muy importante. Bueno, la formación presencial mediante aula virtual, insisto en el mensaje, quiero que esto quede muy claro, es formación presencial, no es una nueva modalidad, y por tanto se trata como tal, ¿vale? Y aquí igual, ya sabéis, iniciados con anterioridad, no iniciados, o que se inicien durante el estado de alarma o finalizado el mismo. Y se mantiene el módulo, que también lo he dicho, en formación programada, y que me parece un dato muy importante. En cuanto a la teleformación, en grupos no iniciados, que se inicie lo mismo, ¿no? El cambio a teleformación, ya sabéis que para todos los grupos, siempre que esa modalidad figure en el catálogo de especialidades formativas, y lógicamente la entidad se tiene que encontrar inscrita o acreditada en esa modalidad, ¿eh?
y este cambio no afectará al módulo ni a la valoración técnica. Esto preocupaba muchísimo a las entidades porque, como todos sabéis, la evaluación técnica se recalcula una vez ejecutado el expediente y lógicamente podría afectar, podría tener un impacto económico en la ayuda, ¿vale? Bueno, la reanudación, todos sabemos que si yo suspendo y no reanudo durante el estado de alarma utilizando ninguna de las opciones disponibles a través de la resolución, tendría que reanudar como máximo en el plazo de 2 meses una vez finalizado el estado de alarma y, lógicamente, comunicando nuevas fechas, calendario y horario de impartición y sin variar el total de las horas comunicadas. Esto que no ha salido en formación programada y ahora, al verlo aquí claramente identificado, sí que quiero hacer una aclaración por alguna consulta que ha entrado de alguna entidad. Hay entidades y empresas que entienden que la formación que han suspendido no la van a poder reanudar. Hay empresas que ya dan por hecho que han realizado una parte de la formación pero no van a poder terminarla, o bien porque el aula virtual no entra en sus opciones para acabarla, o por otros motivos, y preguntan, esto es muy importante y perdonadme que haga este matiz aquí, si se pueden bonificar de la parte que han realizado ya. Y no se puede hacer, realmente la formación se tiene que acabar, ¿eh? La formación se tiene que terminar para que nosotros nos podamos bonificar. Sin terminar la formación no podríamos bonificarnos, perdonadme el inciso, pero no lo he dicho antes y me parece un dato bastante importante. En cuanto a los certificados de profesionalidad, el cambio de presencial a teleformación es para módulos formativos completos. Lógicamente, la entidad impartidora tiene que estar acreditada en la modalidad, esto lo conocemos todos, y tiene que haber conformidad y disponibilidad de los alumnos a esta modificación, en parte porque también nos encontramos con alumnos que no tienen medios para utilizar los medios telemáticos. Se hace un matiz muy importante en los costes. Se dice que los gastos de transporte, manutención y alojamiento no serán financiables en teleformación, todos lo entendemos, pero sí podría ser en aula virtual si se diera el caso. Y los costes laborales y alquileres durante el periodo de suspensión que hayamos tenido que seguir sufragando porque no habría otra opción, podrían ser justificables, ¿eh? Y yo creo que esto también un poco libera a las entidades, ¿no?, para esos costes fijos de estructura que tienes que mantener y que muchas veces están relacionados directamente con los planes y con tu formación, los puedas imputar. Los medios electrónicos y la relación con la administración a través de medios electrónicos, sabéis que es obligatoria, sigue siéndolo, y se manifiesta aquí expresamente, que yo creo que también es bueno que quede recogido, porque muchas veces sois vosotros mismos, los que me estáis escuchando, los que preguntáis en qué norma está recogido eso. Pues aquí ya lo tenéis, para que nadie diga que no, y es importante. La firma digitalizada de datos biométricos en formación presencial también creo que es un avance importante, y que lo pueden solicitar los medios para actuaciones de seguimiento y control, lógicamente. Otra novedad que reclamaban las entidades beneficiarias era la ampliación de los plazos de ejecución. Entonces, la ampliación de los plazos de ejecución en las convocatorias de TIC y de ocupados, como veis, son días de vigencia del estado de alarma más 6 meses, que indica expresamente la resolución, ¿vale? Salvo luego ejecuciones por resolución judicial o administrativa. En estos casos, que nos han preguntado también, que hay algunos expedientes de años anteriores que se están ejecutando, les correspondería la ampliación de los días de vigencia del estado de alarma, nada más. O sea, los 6 meses son para las convocatorias actualmente en vigor de TIC y planes de ocupados del 2018. ¿De acuerdo? Por mi parte, nada más, podemos empezar con preguntas.
Muy bien, Marisa. Se nota que al tener muchas preguntas por adelantado ya en tu propia presentación, yo creo que respondes buena parte de las mismas. Entonces, facilitas bastante el trabajo y luego tener un hueco para que puedan entrar preguntas en el chat. ¿Qué tengo por aquí? A ver, hay preguntas en torno al tema de la plantilla media, que yo creo que ya ha sido tratado, cómo se comprobará la plantilla media. También tengo una pregunta aquí en torno a si los certificados de profesionalidad tienen que estar, se pueden llevar a cabo con una plataforma de teleformación externa que esté previamente homologada, así como los contenidos, sin necesidad de estar homologado el centro. Ya has dicho, evidentemente, que no. Aquí nos preguntan, si una agrupación, una entidad pide cambio de una o varias acciones formativas, ¿el mantenimiento de empleo es para la entidad o para toda la agrupación? Para toda la agrupación. Este es un De tema hecho, muy importante. dime, Pablo. Es un tema muy importante y que yo me gustaría bueno, pues, poner como crítico, ¿no? Advertencia fundamentalmente a todos los que nos están escuchando. Esto, bueno, creo que puede llegar a ser, si me permites, Marisa, hasta muy peligroso en el seno de una agrupación el cómo llevar el control de que todas y cada una de las entidades que conforman la agrupación mantienen los requisitos que nos permiten acceder a estas medidas de flexibilidad. Creo que esto, evidentemente, bueno, me gustaría generar una advertencia y bueno, también trasladarte que esto va a traer bueno, problemas seguramente, y no problemas ahora, sino problemas dentro de 3 años. Es verdad, sí, eso es cierto. Pero bueno, vamos, es lógico en el sentido en que cuando uno se agrupa, todas las entidades son beneficiarias de la ayuda, todas las que se están agrupando. Y esto no lo debemos perder de vista, ¿vale? Porque muchas veces hay empresas que no lo tienen muy claro y cuando se agrupan incluso no se conocen. Yo quiero hacer aquí este matiz. Entonces, estamos hablando, claro, de responsabilidades por el uso de dinero público. Entonces, yo creo que esto hay que tenerlo clarísimo y matizado. Que, claro, las preguntas que yo creo que algunas entidades, las que han entrado por servicio al cliente por lo menos, es, podríamos podríamos hacer responsable solo a esa entidad que ha hecho uso de estas medidas de la resolución. Pero es que el plan es único, en el que todos nos estamos juntando para ejecutarlo de manera conjunta. Entonces yo creo que ese es el matiz más importante que muchas veces no tenemos en cuenta, ¿vale? Pero bueno, yo la advertencia la trasladaré, desde luego, ¿vale? Nos preguntan por aquí, ¿la ampliación de plazo de las convocatorias se entiende como medida de flexibilidad o se amplía de facto para todo el mundo? Sobre todo es por si el alargar las convocatorias nos haría ir a cumplimiento de mantenimiento de plantilla. Claro, no, es para todos. O sea, TIC y planes se amplían en su totalidad, es para todos, ¿eh? En ese caso es para todos, a disposición y es para todos los expedientes. Continúo. La plataforma de aula virtual ha de permitir la comunicación sincrónica, pero ¿pueden ser herramientas como Zoom, Teams, etcétera, o es necesario que figuren dentro de una plataforma de formación? No es necesario que figuren dentro de una plataforma. Pueden ser como que, sí, ahora mismo estamos utilizando Zoom y Zoom permite obtener registros, que insisto en esto, ¿vale? Con lo cual, y ya vemos cómo funciona y de qué manera, ¿no? Y sería perfectamente útil y se podría utilizar, ¿eh? ¿Las medidas de flexibilidad han de solicitarse antes de que finalice la suspensión de las clases presenciales o podrá solicitarse hasta que finalice la ejecución del plan formativo? Hasta que finalice la ejecución del plan. En el caso, claro, como en los planes estamos hablando de ampliación de plazo, nos vamos hasta que finalice la ejecución, ¿vale?
Entonces entraría dentro de ellos. En formación programada, como sabemos que se termina a 31 de diciembre, vamos a 31 de diciembre. Pero en el caso de expedientes de subvenciones iríamos hasta finalización de la ejecución del plan, ¿vale? También hay muchas preguntas en torno a la vuelta, ¿no? ¿En qué condiciones se podrá reiniciar la formación presencial y si se sabe cuándo o se estima cuándo se podrá producir? Y también hay preguntas al mismo respecto en torno a la realización de las prácticas. Claro, esto no se puede. Vamos, la realización de las prácticas, como todos sabéis, las prácticas presenciales se tendrán que hacer cuando se reanude, ¿no? Pero no hay otra forma, igual que los exámenes presenciales exigidos, ¿no? Pero no podemos decir nada porque ahora mismo lo desconocemos. Ahora mismo estamos en estado de alarma hasta el 25 de mayo, todos. Y luego ya iremos viendo qué fases y cómo se van desbloqueando. Más preguntas. Se han ampliado las convocatorias, lo que dura el estado de alarma, más 6 meses. ¿Esa ampliación es para ejecución y justificación? Es importante de cara a conocer los periodos reales de ejecución. Para la ejecución. Entonces, si estamos ampliando para ejecutar, lógicamente los 3 meses de justificación se cuentan desde que finalizas el último curso, ¿vale? Con lo cual también se amplía, se va más allá, ¿eh? ¿Se permitirán reformulaciones de un expediente que no modifiquen la valoración técnica? ¿Se podrá aumentar el número de alumnos inicialmente concedidos? No, ya sabéis que el número de alumnos te está limitando la reformulación. Te limita por un lado la resolución y por otro lado te está limitando la reformulación, ¿vale? Y eso se va a mantener. Vuelvo sobre las prácticas profesionales no laborales, aunque quizás más motivo del siguiente bloque, porque evidentemente nos referimos a certificados de profesionalidad y las convocatorias estatales suelen ser eminentemente para trabajadores ocupados, un porcentaje menor de certificados de profesionalidad. Pero hay mucha preocupación en el desarrollo de las prácticas profesionales no laborales, ¿no? Y la cuestión es la siguiente: ¿se trabaja en alguna medida para que las prácticas no laborales de los certificados de profesionalidad puedan hacerse a través de un proyecto o trabajo, al igual que ocurre en formación profesional reglada? Pues en principio no ha dado tiempo a resolverlo en este momento, ¿eh? Yo creo que es una de las cosas que también me tengo que apuntar para pasarlo, ¿eh?, a la dirección y que se pueda valorar. Bueno, te lo agradezco y os lo agradezco. Esto también va para Pilar, porque creo que bueno, sería una medida de flexibilización muy interesante, puesto que bueno, las prácticas profesionales no laborales, en algún caso, bueno, pues va a ser muy complicado de llevar a cabo, porque las empresas ya de por sí no van a aceptar alumnos por medidas de higiene y seguridad. Bueno, por muchas razones no va a ser fácil. Entre otras cosas, las evaluaciones van a tener que ser presenciales. Vamos a tener que esperar a que terminen los certificados de profesionalidad para poder evaluar a los alumnos. Si no están aprobados, no pueden ir a prácticas profesionales no laborales. Hay alumnos que están esperando, se quedaron a mitad de las prácticas y están esperando, van a tener que estar esperando meses por poder titular el certificado de profesionalidad. Bueno, entendemos que la opción del trabajo ya ha sido implementada en formación profesional y yo creo que es una buena opción, y que en formación para el empleo sería bueno que la contemplarais también. Sí, yo lo pasaré. Petición, un ruego, si me permites. ¿Se trabaja en algún protocolo a cumplir para la vuelta a las clases presenciales? Se estima, bueno, ¿cuándo se levantará la suspensión de las clases presenciales? Es más o menos, esa pregunta ya ha salido. Si te parece, Guiomar, te doy paso, 10 minutos casi tenemos, para preguntas de chat. A ver. Ahora, creo que ahora me veis, perdonad. Pensé que le había dado a activar el micro. No tenemos muchas preguntas, pero bueno, sí que tenemos alguna para esta parte. Bueno, una de ellas es en concreto respecto a temas de evaluación de módulos o parte de certificados de profesionalidad que se puedan haber solicitado en las convocatorias estatales. Bueno, pues en principio se realizarán presencialmente y lo que quieren es saber qué sucederá con los módulos que, habiendo sido superados en la parte anterior, hubiesen quedado a medio finalizar para iniciar el siguiente. Es decir, cómo se aplica en el caso de unidades formativas que no hayan quedado completas y que se hayan examinado en parte y no en el total.
esta consulta que entró hace unos días, se ha optado por permitir que se impartan las unidades formativas, aunque no puedas hacer la prueba, de manera secuencial, o sea, siguiendo la misma secuencia que establece el certificado de profesionalidad. O sea, que se continúe la impartición y luego se harían las pruebas, ¿vale? Las pruebas Para no parar la impartición. para no frenarla. Sí. También nos preguntan qué ocurre con el requisito de mantenimiento de plantilla en el caso de que una agrupación de las entidades decida cambiar de modalidad y otras no. Y luego, unida a esa, que en aquellas agrupaciones en las que haya que mantener la plantilla media, si alguna no cumpliese ese mantenimiento de plantilla, ¿cómo serían las responsabilidades del resto? ¿Son responsabilidades solidarias, subsidiarias? Se está trabajando se está trabajando en esto, ¿no? Todavía, bueno, creo que hay temas que es difícil adelantar porque estamos trabajando también en cómo se van a llevar a cabo las minoraciones. Tenemos todos claras las minoraciones que hay publicadas en las convocatorias, porque lógicamente están en el BOE, pero luego estos requisitos que surgen por una situación específica los tenemos que ver y comprobar, ¿eh? Entonces no puedo hablar todavía de esto porque evidentemente no hay todavía no diría decisión, sino cómo se va a hacer, ¿no? Entonces entiendo que cuando ya esté se podría dar la información, pero por ahora no. Lo que pasa es que es un requisito más y lógicamente entrará dentro de los requisitos que hay que comprobar en liquidación y que lógicamente se valorará de una forma individual para que se pueda comprobar, ¿no? Y para que se pueda Claro. efectuar la minoración individualizada. Luego nos comentan también el caso de que en las prácticas de certificados de profesionalidad que sean de base tecnológica o tendentes a base tecnológica como desarrollo de aplicaciones en tecnología web, si se puede adelantar la parte de prácticas no laborales haciéndolas como trabajo telemático, como teletrabajo. Esto tendría que preguntarlo. Realmente esta consulta no la había visto, la preguntaría. ¿Vale? Esta pregunta no. Entonces, os ruego que me la paséis y yo cuando lo vea con ellos, con todo el equipo, os lo contestaríamos con el equipo del CPI de Fundar. Vale. Me lo voy a apuntar yo para pasártela, ¿vale, Marisa? Vale. Y luego tenemos otra pregunta bueno, solicita un poco, yo creo que más o menos con tu intervención quedó clara, pero no vaya a ser que por reforzarlo no haya ningún problema. El mantenimiento de plantillas se exige para cambios de modalidad a teleformación o aula virtual. Sí. Pero para poder ser beneficiarios de un incremento del 20% de abandonos, del 40% de participación de desempleados y de la ampliación de plazo en ejecución, para esas medidas no existe el mantenimiento de plantilla. No. Desempleados, porcentaje de abandonos y la ampliación de plazo, no exigen el mantenimiento de la plantilla. Tenemos alguna más, aunque en el examen de un módulo sea presencial, ¿se contempla que los exámenes de las unidades formativas se puedan realizar vía plataforma? Pues en principio, si el certificado dice que son presenciales, en principio han de ser presenciales. Y lo uno a lo que hemos dicho anteriormente, pero se puede ir avanzando en las unidades formativas tal cual está, con el mismo orden que figura en el certificado, y luego se harían los exámenes para que la formación no se pare, ¿vale? Vale. Pues ahora mismo no tenemos más preguntas, Pablo. No sé si alguien quiere aprovechar, sabiendo que tenemos un poquito de hueco, para incluir alguna pregunta más o... Veo muchas, bueno, alguna duda por ahí. A ver, la orden estatal y la orden del Principado son muy parecidas, pero es cierto No que son iguales.
ciertos matices que a veces yo creo que nos lían un poco, digo, en este caso a los centros, ¿no? En algunas se permite según qué cosas que en otras no y viceversa. Entonces, bueno, hay por ahí gente puntualizando cosas que yo creo que van por ahí, ¿vale? Yo, si no hay más cuestiones, cerramos, si queréis, este bloque. Insisto, cualquiera que le surjan dudas en relación a la formación de oferta estatal, Marisa está a disposición para poder resolver esas dudas que le trasladaremos a través de Guiomar. Sí, Y acaba de aparecer es una de bonificada, digo, por si le damos hueco ya que lo tenemos, pero bueno, es un poco recurrir a lo que ya habíamos comentado, la formación interna de empresa en bonificada, que sí puede ser presencial. Yo creo que habíamos quedado en que no, pero bueno, simplemente por darle respuesta que acaba de dar. Ahora mismo no se puede hacer formación presencial, ¿vale? Ahora mismo no. Bueno, pues si os parece, cerramos este segundo bloque. Nada, agradecer a Marisa su disposición, su cercanía, además siempre con nosotros y bueno, yo creo que con todas las organizaciones de FECAP y en especial con Asturias, evidentemente por los vínculos que le unen con esta tierra. Así que nada, muchísimas gracias, Marisa. Yo salvo que quieras continuar aquí, que entiendo que tendrás muchas más cosas que hacer. No, pero sí, me voy a quedar por escuchar a Pilar, ¿eh? Sí, Vale, me voy a quedar, ¿vale? pues genial. Gracias, Marisa. Y nada más, cambiamos de tercio y nos vamos ya al tercer bloque y último. En este caso, bueno, la ponente es Pilar Varela. Yo creo que también debe tener por ahí a Carmen, según me dijo ayer. También bienvenida, Carmen. Y nada, trataremos las convocatorias autonómicas, la flexibilidad en Asturias. Aquí yo creo que es donde más dudas tenemos, así que bueno, pido todavía un mayor esfuerzo de concreción por parte de Pilar. Y nada más, también agradecer a Pilar que comparta la mañana con nosotros, teniendo en cuenta que dirige un servicio que hoy en día es muy importante y que tiene más importante que nunca, diría yo, y que tiene una mañana pues de lo más ajetreada. Así que nada, sin más, doy paso a Pilar y continuamos. Gracias. Muy bien. Pues muy buenos días a todas las personas que estáis en esta reunión, especialmente Pablo Guiomar, muchísimas gracias por la iniciativa. Y Marisa, pues un gusto escucharte porque creo que también has resuelto ya muchas de las cuestiones que seguramente se planteaban con la resolución autonómica. Yo lo primero que quería plantear, y sí me acompaña Carmen González, la responsable de la sección de seguimiento de la formación en Asturias, lo primero que quería situar es que estamos caminando un camino que no estaba escrito, es decir, que no pensábamos nunca que esto iba a ocurrir, con lo cual creo que todos tenemos que ser comprensivos con el resto porque estamos caminando algo que era impensable, es decir, en la vida habíamos sido sujetos de una situación de este calibre. Esto lo quiero decir porque la resolución que hoy vamos a tratar de explicar viene a completar de alguna manera dos instrucciones previas del SEPEPA que hemos ido haciendo a medida que hemos visto una problemática que teníamos que resolver. En primer lugar, el 13 de marzo, incluso antes de decretado el estado de alarma, la comunidad autónoma ya decidió la suspensión de la formación presencial en educación reglada. Y ese mismo día, 13 de marzo, nosotros hicimos a SEPEPA una instrucción para suspender la formación presencial en todo lo que tenía que ver con formación para el empleo. A la semana siguiente, y escuchando a muchos agentes de formación, hicimos una segunda instrucción en la cual dábamos posibilidad de utilizar el aula virtual como el desarrollo de la formación presencial para aquellas iniciativas de formación, cursos que ya estuviesen en marcha. Digo esto porque hay que entender cómo hemos ido evolucionando. Después yo creo que como esto es una problemática a nivel general, pues hemos ido trabajando con el SEPE
hemos conocido la resolución del SEPE y hemos intentado dar respuesta también a todo lo que podía ser beneficioso para Asturias, con una única intención, flexibilizar todo aquello que somos capaces de forma y manera que podamos seguir avanzando en nuestra programación de formación. Eso es lo que queremos. Y lo que queremos también es dar seguridad en el sentido de en qué plazo podemos hacer esta cuestión, porque muchas de las preguntas eran, pero bueno, ¿en qué plazo tenemos que ejecutar esta cuestión? Con lo cual, cuando la resolución del SEPE amplió el periodo de alarma más 6 meses, nosotros también tuvimos que hacer nuestras consultas sobre la certificación de gastos, porque sabéis que nosotros desarrollamos toda esta formación previo de alguna manera, tener claridad de que esos fondos los vamos a recuperar a través de la certificación a conferencia sectorial. Con lo cual hubo un tiempo que tuvimos que estar pensando exactamente que no incurriésemos en ningún riesgo sobre nuestra financiación. Bien, así es que el día 30 de abril el consejero, como presidente del Servicio Público de Empleo, firma una resolución, que es la que ahora estamos dialogando, sobre la que vamos a dialogar, que se publica en el BOPA el pasado 4, es decir, el lunes de esta semana. Parece que fue hace mucho tiempo, pero fue el lunes de esta semana. Hemos intentado hacer una resolución que sea sencilla. Entonces, lo hemos planteado en 13 medidas. 13 medidas que van dando respuesta a cada una de los interrogantes que teníamos para que fuera claro para todo el mundo qué es lo que estábamos planteando y cómo lo estábamos planteando. La primera medida habla de cuál es el objeto y el ámbito, está claro. La segunda es quiénes son los destinatarios. Es decir, nosotros hacemos esta resolución para qué convocatorias y relatamos todas las convocatorias que van a estar afectadas por esta resolución. Después matizamos el tema de la utilización del aula virtual como formación presencial y creo que las aclaraciones que ha hecho Marisa son espectaculares, porque es verdad que para nosotros, primero, es un terreno que no conocemos, que no somos especialistas, ninguno de nosotros, decir, pero aula virtual, entonces es teleformación, ¿qué es exactamente esto de aula virtual? Con lo cual, lo decimos con claridad como formación presencial. Estamos hablando de una modalidad de hacer formación presencial, tal y como lo explicó, yo creo que perfectamente Marisa. Después decimos los requisitos que tienen que tener esa impartición de esas acciones formativas a través del aula virtual. Detallamos ahí cuáles son, bueno, que hay que garantizar la calidad, la comprensión, la participación de las personas, tal y como también hemos escuchado a Marisa. Quedaba una interrogante entre las entidades sobre esta cuestión de teleformación, es decir, para desarrollar aquellas especialidades que están en el catálogo del Servicio Público de Empleo, que llevan acompañado un certificado de profesionalidad, tiene que ser a través de teleformación, sí o sí. Sí o sí tiene que ser a través de teleformación. Sí es verdad que nosotros introducimos una modificación que nos parecía que podía tener interés, que es reservarnos para nosotros mismos la autorización para el SEPEPA para hacer como modalidad de teletrabajo el módulo de formación práctica en las empresas. Creemos que será posible en algunas empresas, creemos que no será en todas, por eso lo que decimos es vamos a reservarnos esta parte de evaluar si realmente se puede completar este módulo de formación práctica a través de modalidades de teletrabajo. Entendemos que aquellas que están vinculadas, por ejemplo, al desarrollo, a la planificación de TIC, se podría hacer. Creemos que se podría hacer y creemos que no corremos ningún riesgo si nosotros nos reservamos esta cuestión. Sobre el tema de los costes, y aquí es cierto que venimos a rectificar nuestra segunda instrucción, porque en nuestra segunda instrucción nosotros decíamos que los costes de aula virtual los llevaríamos al coste de teleformación no presencial. Error garrafal, error que ahora corregimos. Quiere decirse que los costes son aquellos que están en su modalidad, que es la presencial.
Está claro que la medida séptima de nuestra resolución dice que la impartición de las acciones formativas mediante aula virtual no supondrán modificación del módulo económico aplicable, que es el de presencial. Yo creo que esto es muy importante. También incorporamos el tema de las desviaciones, que nuestras bases estaban de este 15%, que nuestras bases estaban ocupados, no desempleados. Creemos que aquí también estamos abriendo la posibilidad y facilitando el cómputo de las posibles desviaciones de alumnos. Seguimiento y control, yo creo que estamos diciendo exactamente lo mismo que ha dicho Marisa. En la medida 10 creemos que también tiene mucho interés en las convocatorias de ocupados, porque ampliamos los colectivos totalmente y no decimos porcentajes, sino que decimos que podrán participar trabajadores en distintas regímenes autónomos, de economía social, por cuenta ajena, los que estén en ERES, en ERTES, pienso que es suficientemente amplio. En el 10º, creo que es uno de los objetivos fundamentales de la resolución, es la ampliación del plazo. Nosotros no decimos que se levante el estado de alarma, nosotros decimos que el plazo es cuando se levante la suspensión. Tal y como dice Marisa, a partir de ahora, las comunidades autónomas también tenemos nuestro ámbito de decisión en el sentido de cuándo se autorizan unas determinadas actividades que puedan pasar a desarrollarse. Con lo cual nosotros decimos que el plazo es cuando levantemos la suspensión, porque en un día nosotros decidimos, que fue el 13 de marzo, que suspendíamos. Con lo cual tendremos que tomar una decisión de la misma manera. Se levanta o se retira esa suspensión. A partir de ahí, que coincidirá o no con el estado de alarma, porque luego vendrán estas fases de desescalada, vamos a ver cómo se dan. Yo estuve también hablando con los responsables de educación, es decir, cuál era su previsión, porque creo que sería muy importante también ir de la mano en esta cuestión. Ellos lo que me han confirmado es que a partir del 11, del lunes, todo este proceso de entrar a los centros para la desinfección, pero no está claro exactamente cómo va a ser la reanudación ni en qué ciclos educativos del tema presencial. Con nosotros iremos viendo. Pero en tal caso, el plazo será desde que se levante esa suspensión, computaremos el plazo que ha estado suspendido y a eso le añadiríamos los 6 meses. Y yo creo que fundamentalmente la resolución es así. Hablamos también de nuestros centros propios del Ocúpate, porque nos quedaban algunas dudas, que por ejemplo habíamos tenido como error no incorporar la parte presencial y teórica de los Ocúpates en la segunda de las instrucciones, con lo cual ahora lo recogemos en esta resolución. Luego, bueno, algunas de las preguntas que ya se han venido planteando, que tienen que ver también con por qué no hemos subido mayores porcentajes en desempleados del 30 al 40, de personas que no participen o que renuncien del 15 al 20. Nosotros hemos entendido, lo hemos analizado jurídicamente y hemos entendido que no tenemos competencia para poder tomar ese tipo de decisiones. Es decir, que no entramos a decir cómo nos hubiese parecido. Entendemos que no tenemos competencia para hacerlo y entendemos que con la resolución del SEPE no es para nosotros un documento jurídico que nos lleve directamente a poder aplicar esas cuestiones. Yo, por mi parte, Carmen, vale, estamos a vuestra disposición y también lo mismo ofrecimiento, es decir, si no somos capaces de responder a todas las preguntas o hay algunas preguntas que nos lancéis que probablemente requieran de nosotros reflexión, desde luego para eso estamos y haremos todas las modificaciones que sean necesarias para hacer una buena gestión, porque no tenemos ningún interés diferente de ser capaces de gestionar todas nuestras convocatorias y todas nuestras resoluciones y hacerlo de la mejor manera que sepamos y entendamos entre todos y que sea segura también para las personas participantes de esta formación. Perfecto, Pilar. Pues si te parece, arrancamos con la batería de preguntas que tenemos en este apartado.
Nos preguntan, antes de la publicación de esta resolución, Asturias publicó unas instrucciones para la posibilidad de continuar acciones formativas ya iniciadas en modalidad telemática. Si estas acciones no han finalizado, ¿continúan según dicha autorización o tienen que adaptarse a lo indicado en la resolución del SEPEPA de 30 de abril? Continúan y somos nosotros los que variamos las condiciones. Lo dice esta resolución. Dice esta resolución que venimos, de alguna manera, a reparar aquellos errores que tenía esta primera instrucción, pero continúan. Para nosotros están aprobadas. Aquellas que hemos aprobado están aprobadas y somos nosotros los que modificaremos las condiciones. Perfecto. La suspensión de la actividad de formación presencial se entiende finalizada cuando acabe el estado de alarma o cuando se pueda volver a las aulas. Esto, bueno, yo creo que ya lo has explicado. Cuando se pueda volver, está claro. La resolución autonómica contiene medidas de flexibilización sobre colectivos o desviaciones. ¿Desde cuándo se puede aplicar? ¿Desde su publicación o desde que comenzó el estado de alarma? Entendemos que ahora nosotros tenemos que recibir solicitudes en base a esta resolución, pedir autorizaciones. En ese sentido, el curso que estuviese iniciado está iniciado y va a continuar. El que se vaya a iniciar a partir de la resolución. Es que entiendo que, es decir, lo que estaba parado estaba. Sí, claro. Las desviaciones del 15% o del 20% aplican a las acciones formativas que estaban iniciadas o única y exclusivamente aplican a las que no han iniciado o se autoricen con esta resolución. Como bien dice Pilar, esta resolución viene a corregir desviaciones anteriores o errores que hemos cometido o que no venían recogidas en las instrucciones. Por tanto, yo creo que es de aplicación para todas. Vale. Perfecto. ¿Se permitirá una reprogramación o un cambio de especialidades en las convocatorias de ocupados o desempleados, argumentando y fundamentando para adaptarlo a la nueva realidad socioeconómica del sector, sin modificación de la valoración técnica? Yo creo que aquí estamos muy limitados por las convocatorias, porque en las valoraciones por convocatorias ya sabes que se tienen en cuenta una distribución de crédito por áreas profesionales. Entiendo que tú quieres decir que si, por ejemplo, tú tenías aprobado o un centro tiene aprobado una acción del área de comercio que la pueda pasar a sociosanitario. Yo entiendo que no se puede hacer, sino dentro del misma área profesional. Bueno, aquí hay una serie de dudas que ya no son solo dudas, sino bueno, que las aceptéis como casi sugerencias o reivindicaciones. En Asturias hace tiempo que no se hacen homologaciones de certificados de profesionalidad en teleformación. Bueno, aprovecho para preguntar cómo está el estado de la cuestión. Si acordamos con una entidad inscrita o acreditada en plataforma y contenidos, ¿podremos ejecutar en esa modalidad? Sí. O sea, eso sin ninguna cuestión, sin ninguna duda. Si hay acuerdo, se podrá. Vale. Si hay acuerdo, se puede hacer. Vale, bien, pues esto es importante entonces. Sí. Bien, el hecho de pasar a teleformación, también me preguntan acerca del módulo. Si bien queda meridianamente claro que una acción que era presencial pasada a aula virtual se mantiene el módulo de presencial, si pasamos una acción presencial a teleformación, ¿se mantiene el módulo de presencial? Sí. ¿O cambia? Sí. Se mantiene el módulo de presencial. Vale. ¿Hay algún plazo para solicitar el cambio de presencial a aula virtual o teleformación? No, entendemos que esta resolución, me imagino que las entidades estarían ya trabajando previamente. Lo que abre es una puerta, una posibilidad, con lo cual, cuanto antes lleguen las propuestas, antes iremos nosotros autorizando una a una, es decir, sus comunicaciones. Sí, lo que sí es muy importante, Pablo, es que para las que no han iniciado, si cambiáis de presencial a teleinformación, se comunique y se haga comunicado rápido para que los alumnos, cuando quieran hacer la preinscripción a través de Trabajastur, pues sí que vean que hubo un cambio de presencial a teleformación.
Aula virtual, pues bueno, también es muy importante. De hecho, las comunicaciones las hacéis a través de Sintrafor para desempleados y a través de la aplicación de Continua para ocupados, y se están resolviendo lo más rápido posible las modificaciones que vosotros estáis haciendo. Todos los centros lo están haciendo de verdad muy bien, están colaborando muchísimo y no tienen ninguna dificultad, porque la comunicación es simplemente hacer una modificación en Sintrafor, como cualquier modificación que hacéis de fecha de inicio, fecha de finalización o modificación de profesorado, y la verdad es que es súper rápido. Yo lo que sí os rogaría es que tuvierais un poco de paciencia, porque en estos momentos soy yo la que está haciendo las autorizaciones y a veces, bueno, pues intento ser lo más rápida posible, pero bueno, también si no lo hago con toda la rapidez que requiera, yo os pido un poco de paciencia. Muy bien. Bueno, esto es una pregunta que contiene varias a su vez. Vamos por partes. Dice, sobre la participación de colectivos para planes de ocupados, la condición de desempleado del trabajador por ERE o ERTE tiene que ser durante el estado de alarma o ser la causa de extinción independientemente de cuándo se produjo. A ver, repite, Pablo, por favor. Si hay algún posible alumno que esté en la condición de ERE o ERTE, si realmente tiene que haber sido un ERE o un ERTE que se haya producido por la causa del COVID-19 o puede ser también un alumno que previamente esté en... No, podría estar en ERE o ERTE previamente al estado de alarma. Pero lo que es evidente es que nosotros estamos haciendo estas resoluciones frente a esta situación. Es decir, y los trabajadores que estaban en ERES o en ERTES en Asturias a 14 de marzo, creo recordar que eran algo así como 2.600. Y los que hay en este momento sabemos, es decir, prácticamente estamos hablando de esta situación, pero vamos a considerar a todas las personas que estuvieran en esa situación, independientemente de cuándo fuera. Bueno, ¿cómo se justifica este tipo de despido de cara a aportar documentación? ¿Cómo se justifica la condición de ERE de una persona que está en ERE o en ERTE? Bueno, es decir, tenemos certificados de estar en ERE o en ERTE, es decir, es muy sencillo. Vale, ¿pero nos expide el SEPEPA directamente? ¿O? Sí, el SEPEPA, vamos, el SEPE, pero es decir, se pueden obtener, no es una dificultad. ¿Computa como colectivo destinatario de la formación, no como desempleado? No son desempleados. Las personas que están en ERE o en ERTE no computan como personas desempleadas. Están como ocupados, ¿de acuerdo? Por eso yo pienso que la flexibilización que hacemos en la participación de los cursos de ocupados, la medida décima de la resolución, no estamos hablando de porcentajes, sino se autorizará el que participen en esas acciones independientemente del ámbito sectorial en el que se esté. ¿Qué tienen que aportar como documentación un trabajador de economía social? ¿Qué tiene que aportar como documentación? El ser socio de una cooperativa, de una sociedad de trabajo asociado. Entiendo que sí. Es un certificado de su empresa, ¿no? Propio de la empresa, podría ser. Vale. Sí, podría ser. Luego hay también varias preguntas en torno a los mutualistas. ¿Los mutualistas computan como destinatario de esta formación? Y los trabajadores de administraciones públicas, mutualistas se refieren, pues eso, colegio de abogados... autónomos, ¿no? Sí. Hombre, yo entiendo que los de la administración, en este caso, tenemos nuestros propios recursos formativos, ¿no? Los trabajadores de la Adolfo Posada, pero el resto de los mutualistas, es decir, me parece que sí, están comprendidos dentro de este ámbito. Vale. Es posible que con este parón y los cambios de modalidad se produzcan caídas en cursos que ya estaban iniciados. ¿Se podrían ampliar plazos para incorporar alumnos a la formación si se han producido bajas y el tiempo fijado por la convocatoria ya había pasado? Pablo, yo entiendo que para los certificados de profesionalidad tenemos que mantener lo que marca el decreto, los plazos de incorporación. Y para el resto de especialidades formativas también. Es una normativa estatal y, por tanto, nosotros no podemos aplicar
una autonómica. Tenemos que estar a lo que nos diga el decreto 34 de 2008 que regula los certificados de profesionalidad, donde dice los plazos de incorporación de los alumnos. Bien, nos dicen también por aquí, ¿el cambio de modalidad de presencial a teleformación o aula virtual supondrá algún cambio en los plazos requeridos por las convocatorias sobre el envío de documentación, listado de alumnos? Aquí podemos tener un poco de flexibilización, como lo tiene también, lo comentó Marisa en Fundae, y sí, podemos ser más flexibles. Si normalmente nosotros decíamos que habría que comunicar 7 días antes, pues podemos admitir hasta que 3 días antes se pueda presentar la documentación. Podríamos ser flexibles. Aquí hay también otra duda en relación a los plazos. Bueno, tenemos entendido que los plazos administrativos están suspendidos a día de hoy. Nos preguntan precisamente por el periodo de justificación. Como sabéis, los certificados de profesionalidad que hubieran terminado tienen teóricamente 3 meses para la presentación de la justificación. ¿Entendemos que también para ese plazo están suspendidos? Sí, sí, está todo, está para todo, está para todo. No sé si te refieres a los alumnos que ya han completado la formación y que hayan solicitado el certificado de profesionalidad, que desde luego cursos que hayan acabado, está todo. No íbamos, la verdad, con muchísimo, íbamos bastante bien. Hasta que se decretó el estado de alarma, llevábamos como un atraso de 2 meses en la expedición. Ahora vamos a llevar más claro. Bien. Entendemos que pero de todas formas, cuando retomemos, nuestra idea es empezar a trabajar rápidamente con los certificados para expedir, porque también entendemos que los alumnos lo necesitan. Bueno, pues... Esta duda era más concreta por el tema de la justificación, de los plazos para justificar económicamente los cursos, ¿vale? Que tenemos 3 meses de la finalización, pues entendemos que tenemos que seguir atendiendo a esos 3 meses o realmente entendemos que el plazo está suspendido. El plazo está suspendido. Entendemos que las pólizas de accidentes y RC solamente se tienen que contratar para las horas presenciales, es decir, prácticas no laborales y los días de examen o de sesiones presenciales. Pero en los cursos ya iniciados que cambian a aula virtual, ¿tenemos que ampliar dichas pólizas o es innecesario? A ver, la póliza de seguro de accidentes tiene que cubrir la totalidad del periodo de formación. Si con el cambio a aula virtual sí que se va a alargar la fecha de finalización, pues sí, debe de estar cubierto hasta que finalice. Si bien todas las modificaciones se pueden comunicar pues, a la aseguradora, porque lógicamente cuando los alumnos no van a las clases presenciales, la póliza ese día pues no hace falta que la tengáis, pero cualquier modificación se comunica a la entidad aseguradora, lo que sí es verdad que tiene que cubrir hasta el final de la acción formativa. Vale, o sea, si mientras dure el aula virtual, tiene que seguir vigente el seguro. Para la parte cuando, a ver, en el aula virtual, ¿los alumnos están en el centro? No. No, pues entonces no. Lo que pasa es que si es aula virtual y la póliza se había suscrito hasta agosto y va a acabar en septiembre, lógicamente tiene que estar hasta septiembre porque habrá parte del mes de septiembre donde los alumnos tengan que ir a parte presencial. Vale. ¿Cómo realizamos la selección de los alumnos para un certificado de profesionalidad a impartir en modalidad aula virtual dentro de las convocatorias de desempleados? Empleamos criterios objetivos, pero a decidir por cada entidad. Hay varias preguntas en este sentido, en torno a cómo hacemos las pruebas de selección para los certificados de profesionalidad. Pues igual que se hacía presencial, tenemos que tener la certeza, sí que se puede hacer a través de aula virtual, y en presencial las pruebas de selección la selección la hace el centro. Pues aquí también, pero se puede hacer la selección a través de aula virtual, teniendo la certeza que todos los alumnos que están preinscritos se les ha comunicado que se les va a hacer una prueba a través de aula virtual. Vale, pero bueno, los criterios de selección los marca el centro. Vale, correcto. ¿Cómo se articularán las pruebas de competencias clave? La documentación recogida al inicio del curso vale recopilación online o debe enviarse en papel con las dificultades que esto pueda acarrear. También aquí alguna pregunta en relación a esto, si las va a tener que seguir haciendo el Servicio Público de Empleo o las podrán hacer los centros. Pruebas de competencia. A ver, las pruebas de competencias claves es verdad que las tienen que realizar
técnicos del Servicio Público de Empleo. Yo creo que tiene que seguir igual como se viene haciendo hasta ahora. El técnico del Servicio Público de Empleo es 1 a 1 o convoca a los alumnos o a través del procedimiento que estime oportuno y les pasa la prueba de competencias clave. Vale, pues sería bueno que fuerais pensando en ello porque me imagino que esta situación se dará más temprano que tarde, ¿eh? Sí. Pero entendemos que ese tipo de evaluaciones es presencial, es 1 a 1 la persona, es decir, manteniendo la distancia de seguridad, es decir, lo que no, es decir, no estamos imposibilitados estamos imposibilitados para hacer grupos, es decir, pero con una persona para pasar una prueba, es decir, desde luego en nuestra intención está volver a abrir nuestras oficinas, volver a hacer atenciones personales a todas las personas en situación de desempleo. Variaremos nuestras formas, variaremos las distancias, tendremos que ser precavidos, pero es decir, ese tipo de cuestiones no son grupales. ¿Qué medios electrónicos acreditarán en el aula virtual la asistencia de las personas a la formación? Los registros, yo creo que es lo mismo que dijo Marisa, creo que lo explicó muy claramente Marisa cuando estaba hablando en su parte, ¿no? Es decir, necesitamos tener constancia y registros de esas conexiones, tal y como se dijo, ¿no? Es decir, alguien que se decida, y ojalá que sean muchas las entidades, a desarrollar mediante aula virtual la formación, es evidente que antes de iniciarla, aparte de todos estos aseguramientos de que todas las personas pueden, tal, tiene que asegurar cómo va a registrar esa formación para poder nosotros después hacer el control, evidentemente. Dice aquí, para cambiar a aula virtual o teleformación es necesario que todos los alumnos estén de acuerdo en este cambio de modalidad. En el caso de que el curso ya haya iniciado, ¿puede darse de baja algún alumno que se niega a ese cambio? Las tutorías presenciales están suspendidas al igual que las clases. ¿Podrían llevarse a cabo? Sí, se pueden dar de baja a los alumnos, claro que se pueden dar de baja por lo que ellos consideren oportuno, porque no tengan medios para poder continuarlo, por lo que ellos consideren. No sé a qué, si te refieres que si el alumno se da de baja, acabó el módulo o no acabó el módulo o puede reiniciar, pero desde luego abandonar los alumnos, claro que pueden abandonar como cualquier curso que sea presencial. Al respecto, yo creo que también va un poco por ahí, en la declaración responsable de Sintrafor para el paso de las acciones a aula virtual hay un párrafo que dice lo siguiente: a la finalización del periodo de suspensión se proporcionarán horas de refuerzo presenciales para los alumnos que no hubieran podido superar las pruebas de evaluación o hubiesen tenido que abandonar la formación a través de medios digitales. ¿Qué quiere decir exactamente este párrafo? Porque yo creo que también hay bastantes dudas al respecto. La duda que surge, creo que surge a las entidades, es qué coste o cómo van a asumir el coste de estas acciones, ¿no? Sí. Entiendo que esa es la pregunta. Este párrafo tiene dos puntos. Uno, en el que dice que a la finalización del periodo de suspensión se proporcionarán horas de refuerzo presenciales para los alumnos que no hubieran podido superar las pruebas de evaluación. En ese sentido, entendemos que las pruebas de evaluación tienen que ser presenciales, o sea, que realmente se harán después. Entonces, bueno, que no tiene, es como, bueno, la temporalización de los acontecimientos es como contradictoria, ¿no? Porque ellos no van a poder hacer la prueba de evaluación hasta que vuelvan de alguna manera a poder volver a las aulas, ¿no? Sí, Entonces, sí, de acuerdo. Sí. Horas de refuerzo, bueno, serán después de hacer la evaluación. O sea, no queda del todo claro cómo se haría eso. Y luego, en el segundo punto, dice que hubiese tenido que abandonar la formación a través de medios digitales. Si un alumno ha tenido que abandonar la formación, ¿qué sentido tiene que le proporcionemos horas de refuerzo presenciales cuando termine todo esto? Si la ha tenido que abandonar, la ha tenido que abandonar. No es recuperable, entendemos, ese alumno, ¿no? Sí, a ver, yo creo que más bien esto está un poco ahí como metido un poco a calzador. Y efectivamente igual se refiere
que siempre, sabes que cuando un alumno no supera un módulo formativo, siempre tiene la posibilidad de hacer una segunda evaluación. Pero bueno, yo entiendo que estos serán muy pocos alumnos. En todo caso, las horas de refuerzo, si se necesitara, igual se pueden aprovechar las horas de formación complementaria que se programan. ¿Las tutorías presenciales están suspendidas o se podrán llevar a cabo? ¿Las tutorías presenciales? No, lo presencial está todo, no se puede hacer. Lo presencial no se puede hacer nada. Vale. Y en torno al tema también del... Bueno, dice, muchas sesiones del aula virtual se harán desde las aulas de los centros de formación, por lo que necesitaríamos saber si el coste de las aulas será imputable a justificación. También es una duda bastante recurrente. Sí, van a ser, sí, se pueden imputar. Vale. Al igual que decía Marisa anteriormente, Sí. el mismo criterio. Vale. ¿Qué se quiere decir exactamente con gastos ineludibles? Gastos comprometidos mediante contrato, bueno, por uso de aulas, medios didácticos, seguros o lo que cada entidad argumente y justifique que ya tenía previamente comprometidos. Bueno, es un poco también en la línea también del alquiler de aulas, ¿no? ¿Qué documentación acreditativa de asistencia y de expediente de curso se solicitará para los cursos de aula virtual? Es importante tener Pues claro... Sí, lo mismo que comentó Marisa. Los partes de firmas, los registros y el resto de documentación, pues lo mismo. Volvemos a lo de antes. Dice, en el caso de que algún alumno se niegue al cambio de modalidad, bueno, según viene regulado, nosotros, o sea, se podrá continuar con el cambio siempre y cuando el centro le dé alguna alternativa de continuar con la modalidad presencial a ese alumno a posteriori. Eso realmente, ¿cómo se articula? ¿A qué se refiere exactamente? Porque, bueno, el centro, evidentemente, lo que no va a hacer es el curso 2 veces, ¿no? El centro tendrá que de alguna manera poder darle alguna alternativa, pues imagínate si tiene ese curso, coincide que lo tenga en modalidad privada y que el centro le facilite gratuitamente una plaza en una acción que tuviera privada o que casualmente tuviera otra acción duplicada, exactamente la misma acción y la pudiera hacer en presencial a futuro, pero me gustaría que nos explicarais un poco qué alternativas realmente tiene el centro para poder garantizarle el poder llevar a cabo esa acción formativa en presencial cuando se termina la suspensión. Pablo, yo creo que aquí podemos tener dos cuestiones. No está muy claro el punto que se le facilitará, pero ¿quién se lo facilita? ¿El centro o el Servicio Público de Empleo? Porque nosotros dentro de nuestras programaciones podemos incorporar alumnos o dentro de nuestras convocatorias. No obligatoriamente tendría que ser dentro del centro. Si tenemos otras programaciones y el alumno puede completar el itinerario, pues será un alumno prioritario y podrá ir a cualquier acción formativa. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Que no necesariamente es que tú como centro tengas que programarle una acción, porque lógicamente es lo que tú bien dices. Tendrías que estar financiando el curso 2 veces. Dice que se le facilitará, pero se le puede facilitar de muchas formas. Incorporando a otra programación, a otra convocatoria, para que pueda acabar la formación del certificado de profesionalidad. Vale, pero yo os agradecería que buscarais una mayor concreción para esta medida, porque yo creo que se va a dar mucho. Se va a dar, sí, se va a dar, sí. Yo creo que forma parte de lo que decía al principio, es decir, este es un camino que tenemos que ir haciendo, es decir, probablemente tendremos que ir clarificando muchas de las cuestiones que nos estás preguntando y dándole forma, y entre nosotros también resolver estas dudas. Es decir, no tenemos resueltas al 100% toda la casuística que se pueda dar en estos ámbitos, ¿no? Probablemente estas preguntas que hacéis nos vienen muy bien y podemos seguir recogiéndolas por correo electrónico a través de FADE, de CECAP y contestarlas, porque creo que es muy difícil comentar todas y cada una de las casuísticas que se puede dar ahora en estos cambios, ¿no? Yo creo que la resolución lo que hace es que abre unas posibilidades y ahora cada uno, digo, cada centro, cada entidad tendrá que pensar
¿yo cómo puedo sacar todo el rendimiento a esta posibilidad? ¿Puedo? ¿No puedo? Con la programación que tengo, fundamentalmente por empezar, porque había mucha formación que estaba sin empezar. Las autorizaciones que hemos dado para aquellas que ya estaban funcionando han sido pocas, concretas. Es decir, yo creo que ahora con esta resolución cada entidad tendrá que planificar y pensar, es decir, ¿cómo puedo hacer esto? O bien me espero a que todo se pueda hacer en presencial y ya lo haré, ¿no? Si veo estas modificaciones, tendré que echar todos mis cálculos de qué medios tengo, qué tipo de alumnos tengo, qué contacto tengo con ellos, podré hacerlo, no podré hacerlo, bueno, creo. Pero bueno, que hay muchas cosas de detalle que yo creo que seguiremos resolviéndolas de forma conjunta, digo, con vosotros, a través de, como medio de comunicación en FADE, recogiendo todas estas cuestiones, como veáis. Es decir, no tenemos otro cometido que intentar resolver todas esas cuestiones. Termino con 3 dudas que me quedan aquí. En la formación de desempleados se va a admitir un 15% de desviación de alumnos. Sí. ¿Sobre los 13 que están aprobados o sobre los 15 que se están formando? Es la pregunta. ¿Sobre los 13 aprobados? O sobre los 15 que se están formando. Sabéis que a nosotros nos financiáis 13 alumnos, aunque pueda haber 15 en el aula. Bueno, por un tema de mejora económica que introducís en las convocatorias. Entonces, la duda aquí, si el 15% es sobre 13 o sobre 15. Sobre 15. Sobre 15. No. ¿Cómo se articularán las prácticas no laborales mediante teletrabajo? ¿Serán los mismos documentos? Pues una pregunta bien interesante. Es decir, primero, el alumno o la alumna que vaya a esa empresa tenemos que tener la garantía de que puede hacer esa práctica a través de teletrabajo. Por eso nos reservamos que lo autorizaremos. ¿De acuerdo? Porque nosotros ya vemos que hay especialidades formativas que será imposible hacer a través de teletrabajo. Por ejemplo, el poner este parrafito en esta medida significó entre nosotros una discusión. ¿Qué sentido tiene hacer esto? Y algunos pues, eran de la opinión. Vamos a ver. Ponte que estás haciendo un curso de programación de TICs a cualquier nivel y vas a una empresa que puede perfectamente que tú estés haciendo esas horas del módulo de prácticas teletrabajando. ¿Por qué no lo vamos a aceptar? Pero es decir, habrá que verlo uno a uno, es decir, ver que hay condiciones de realmente hacer unas prácticas en empresa que cumplan el objetivo. Y ya vemos, imposible. Es decir, si estás haciendo un curso de soldadura, es imposible que lo puedas hacer teletrabajando. No, está claro. Está claro. De hecho, los centros tenemos las mismas dudas, pero sí bien es cierto que los centros, lo que nos trasladan, los centros colaboradores nos trasladan, bueno, pues el por qué no hemos cogido de modelo el profesional traslada. Yo os agradecería... Sí, eso fue una discusión también entre nosotros. Si es la formación profesional reglada ha autorizado hacer un proyecto para las prácticas, bueno, nosotros entendíamos que hasta este momento nosotros no tenemos competencia para tomar una decisión así. Y además todo esto se da en un contexto en el cual también se han dividido las competencias entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Trabajo. Y todo aquello que va de certificados de profesionalidad incumbe directamente o es competencia del Ministerio de Educación y Formación Profesional. Es decir, si somos capaces de darnos seguridad jurídica, desde luego nosotros lo decidiremos. Por lo de ahora, hemos actuado en función de nuestras competencias y de nuestro conocimiento. Y intentamos hacer una resolución que sea sensata. Porque te digo que esta cuestión, que es diferente, por ejemplo, a como lo ha planteado Marisa, para nosotros significó un debate de decir, bueno, ¿y por qué no? O sea, si la empresa es una empresa de base tecnológica y sus trabajadores están trabajando en este momento en teletrabajo, ¿por qué un alumno de un curso nuestro no le va a servir eso como práctica? Es que es una evidencia, pero por eso nos lo reservamos excepcionalmente. El SEPEPA podrá, es decir, visto, porque tenemos que asegurar tutoría por parte del curso, tutoría por parte de la empresa. Tenemos que asegurar todo el funcionamiento de este módulo de prácticas. Vamos a dejarlo así
abierto a ver con qué nos encontramos también en las solicitudes. Vamos a ver si las empresas... Perdona, Pilar, no, agradecemos que en todo caso, en función de cómo se vayan desarrollando los acontecimientos, que tengáis, que me consta que la vais a tener, que la estáis teniendo, flexibilidad de alguna manera de adaptar precisamente esta orden a dar solución a problemáticas de ese tipo, porque creo que pueden llegar a ser interesantes. Nos preguntan también, ¿existe algún tipo de beca vigente para el alumnado que realice la formación en aula virtual? La beca. No, aplicamos el mismo criterio que aplica el SEPE. Las becas y ayudas son por día de asistencia. Por tanto, alojamiento, beca de alojamiento, de transporte, de manutención, no se aplican. Entendemos que discapacidad, no. Conciliación, no. Y víctimas de violencia, sí. Vale. ¿En qué condiciones se podrá reiniciar la formación presencial? Bueno, es una pregunta que entiendo que de responder, ¿vale? Y luego yo aprovecho, bueno, Guiomar, yo no sé si tienes por ahí, yo he terminado con la tanda de preguntas, luego quería acabar bueno, trasladándole de 2 puntos, 2 inquietudes generales del sector, pero no sé si tienes alguna pregunta que haya entrado a través del chat que introduzca algo novedoso. Bueno, a ver, a través del chat sí que hay muchas preguntas y algunas importantes porque, bueno, por ejemplo, el tema de la posibilidad de acordar con una entidad homologada y acreditada previamente en teleformación por otra que no esté acreditada en teleformación para impartir certificados de profesionalidad, generó dudas y también dio lugar, hay una persona que pregunta específicamente si se puede homologar nuevas especialidades en teleformación y piden aclaración sobre este punto. Estoy intentando juntar varias, porque hay bastante preguntas y ya son las 11:26 y tampoco... Tenemos ya muy poquito tiempo, ¿vale? Es decir, es que Pilar yo sé que tienes agenda comprometida. Carmen, esta cuestión y luego escuchamos las sugerencias de Pablo y quedamos a disposición para que a través de todas de formas, correo electrónico... que todos aquellos que hayan hecho preguntas por el chat, que entiendan que a lo largo de la exposición no han sido respondidas. Mi correo electrónico yo creo que todos lo tenéis, además está enviado en la circular de la jornada, es guiomar@fade.es. Me las hacéis llegar, yo las recojo durante toda la semana que viene, las agrupo y se las distribuyo a Marisa y a Pilar. Y en la medida que ellas puedan ir respondiendo, yo luego iré dando también respuesta a los correos electrónicos enviados. Así haremos. Esa cuestión que lanzó Guiomar, Carmen. Contesto. La acreditación en teleformación, sabéis que estamos en vías de que el SEPE, que era quien tenía la competencia hasta la publicación de la TMS o anteriormente, retomar los procedimientos. Sí es verdad que con todo esto se ha parado, pero nuestra idea es, y ya tenemos avanzado mucho el trabajo, nuestra idea es empezar a acreditar. Sabéis que para las acreditaciones los requisitos son unos requisitos que son bastante rigurosos en cuanto a la plataforma de teleformación, el proyecto formativo, y sí es verdad que para estas acreditaciones nos van a ayudar o vamos a tener la colaboración tanto de Telefónica, que es la entidad que va a hacer la validación de la plataforma de teleformación, como de la UNED. La UNED se va a encargar de validar los contenidos y los proyectos formativos de cada uno de los certificados, porque el proyecto formativo es muy exhaustivo. Hay que hacer un proyecto formativo módulo a módulo de cada certificado y dentro de cada módulo unidad formativa a unidad formativa. ¿Os habéis marcado alguna fecha para ello? A ver, nosotros nos habíamos comprometido con el SEPE, como otras comunidades autónomas, que quizás a finales de octubre o noviembre, que ya estuviéramos en disposición de poder empezar. Sí que ya tenemos avanzadas las resoluciones y los procedimientos, pero claro, ahora con la suspensión posiblemente igual
igual nos lleva un poco más de tiempo. Pero estamos en ello, no lo hemos olvidado. Damos en un minuto las sugerencias, Sí, ¿te parece? ya para concluir, perdona Pilar, simplemente, bueno, trasladarte Tengo a personas esperándome. trasladarte la preocupación, a ver si nos puedes decir algo al respecto que tienen los centros colaboradores en torno a la famosa desafección de los fondos de formación y cómo, bueno, pues va de alguna manera a repercutir en las convocatorias que tenemos en Asturias en el corto plazo. Bueno, pues esa pregunta es que es muy, muy difícil, te quiero decir. A día de hoy nosotros lo que tenemos concedido y repartido son esos 30,5 millones de euros. Sí es cierto que el Ministerio nos ha pedido que le confirmemos todo lo que teníamos comprometido. Todas las comunidades le hemos dicho todo lo que teníamos ya comprometido en convocatorias y estamos a la espera de que el SEPE tome decisión sobre qué hacer, tanto con lo que tenía comprometido, lo que tenemos comprometido las comunidades, como con el volumen total de esos créditos. Por el momento, desde luego, aquí no están. Nosotros de nuestras previsiones de ingresos, tipo la ejecución del año anterior y la concesión del año anterior, lo que tenemos es 30,5 millones de euros. De cualquier forma, en Asturias teníamos unas programaciones muy importantes desarrollándose que yo creo que al menos nos da un poco de aire, de margen, digo, a nosotros, a las entidades para desarrollar esa formación. Yo confío, es decir, en la conferencia sectorial del 1 de abril, la ministra se comprometió que en el mes de mayo tendríamos una nueva conferencia sectorial donde lógicamente tiene que ir esta cuestión. Lo que sé es en qué volumen, si es en lo que hemos certificado las comunidades autónomas como comprometidos, si es el total de los créditos. Yo creo que bueno, la situación por lo de ahora no se puede confirmar, aunque yo creo que aquí nosotros, Asturias, dijimos siempre, incluso votamos que sí a esta distribución, siempre que fuese una cuestión temporal y irreversible. ¿Cuándo acaba esa temporalidad? ¿Cuándo es reversible? Es más, yo creo que la situación es que es imposible resolver de otra manera. Es decir, lo que necesitamos es más recursos, porque la situación de desempleo pues la estamos viendo cada día, es decir, con lo cual es imposible que no tengamos recursos para políticas activas de empleo porque tenemos que dar respuesta a una situación que en Asturias más de 11.000 parados más que el día 16 de marzo, lunes, después del decreto que declaraba el estado de alarma, ¿no? Y por último, Pilar, para finalizar, si tenéis ya de alguna manera pensado cómo afecta precisamente esa transferencia de competencias, parcialmente al menos, hacia el Ministerio de Educación. Si veis No, es decir, no, yo conozco la decisión por la decisión del Consejo de Ministros, pero no ha habido ninguna reunión colectiva en la que se hubiesen puesto en común. Es decir, yo sí he estado, lógicamente, con los responsables de educación de la comunidad autónoma. Ellos tienen reuniones a nivel técnico, pero tampoco habían empezado a desarrollar todas esas cuestiones, ¿no? Es decir, la decisión está tomada desde el momento que las competencias se plantean como se plantean, pero no, yo no tengo más concreción. De cualquier forma, creo que vamos a seguir desarrollando nuestras acciones tal y como teníamos previsto. Perfecto, pues nada más. Agradeceros a las dos, a Marisa y a Pilar, que hayáis compartido esta mañana con nosotros. Espero que para todos haya sido una jornada de utilidad. Yo entiendo que son dos órdenes que seguramente son mejores, pero me inclino más por ver el vaso medio lleno. Son dos órdenes que creo que nos dan opciones de flexibilidad para poder continuar en el contexto actual con nuestra actividad formativa. Así que, bueno, que prefiero ser positivo y agradecer tanto al SEPE como al SEPEPA en este caso la articulación y de alguna manera la rapidez en haber tomado decisiones, ¿no? Así que por mi parte nada más, concluimos si os parece esta jornada y nada, espero que todos en el ámbito de la salud nos mantengamos al menos igual de bien
y que podamos volver a la normalidad lo más pronto posible. Muchas gracias. Buenos días. Gracias a todos. Hasta luego.